En la época del terrorismo en el Perú, el Grupo Colina fue uno de los grupos que implantó violencia en la sociedad. El 3 de noviembre de 1991 disparó a varios vecinos que eran parte de una pollada en el cercado de Lima, dejando muertas a 15 personas, entre ellas un niño de 8 años. La Comisión de la Verdad y Reconciliación nos ayuda a entender y conocer más a fondo sobre el caso Barrios Altos. Así, afirma que en consecuencia de esto hubo protección hacia una política de violación de los derechos humanos por parte del Estado al no querer ver obligaciones con los afectados. El caso es un problema ético porque se impidió la investigación del crimen, se protegió a los responsables, no se respetó la vida, se actuó con libertad pasando por encima de la libertad del otro. Incluso responsables como Vladimir Montesinos, Nicolás de Bari Hermosa, Julio Salazar, Juan Alberto Rivera fueron inculpados de autoría y participación intelectual. Como decía Justi, puede haber ética sin democracia, pero no democracia sin ética. En este caso se ponen en juego los 3 tipos de responsabilidades según Merino. La responsabilidad moral porque se atentó contra la vida de otras personas y el Grupo Colina no tuvo remordimiento alguno luego de estas acciones. Luego, responsabilidad política porque el Estado no hizo cumplir las leyes a favor de los afectados, sino que encubrió a los responsables. Y por último, responsabilidad jurídica porque se amenazó a muchos periodistas mientras que estos investigaban el caso. Primero que nada, el pluralismo es la igualdad, la escucha y el reconocimiento entre las diversas personas que tienen diferentes lenguas, culturas, creencias ideológicas, políticas u orden socioeconómico. Esto nos da la libertad de tener diferentes formas de pensar. El grupo Colina tenía una forma diferente de pensar, pero dañaron y mataron a demasiadas personas. Entonces, ¿hasta qué punto es capaz de tener una manera diferente de pensar? Siento de esta manera, los mínimos éticos correspondientes vendrían a ser los derechos humanos, el respeto, la igualdad, la libertad y por último, pero no menos importante, las condiciones de vida digna. En el hecho que hemos decidido analizar para esta actividad, los mínimos éticos que principalmente no respetaron fueron los derechos humanos, ya que les quitaron la vida sin haber tenido un juicio, el respeto, no respetaron los derechos de las demás personas, ni la igualdad, no los tomaron como iguales, sino que solo los mataron por una probabilidad, no respetaron su dignidad al ir contra el derecho a la vida. ¿Se están respetando los deberes y derechos en este caso? En este caso, las autoridades no cumplieron con sus deberes. Las autoridades no tuvieron en cuenta la responsabilidad que implica su ejercicio. El Estado no cumplió con los ciudadanos al no cumplir con el bien común de estos. Además, no protegió el orden social. En otras palabras, el Estado no respetó los derechos de los ciudadanos al no cumplir con sus deberes. ¿Cuál es el rol que cumplen los ciudadanos en el caso presentado? En el caso presentado, los ciudadanos cumplen el rol de las víctimas, al vulnerarse sus derechos al ser asesinados brutalmente por el Grupo Colina, pero en general, los ciudadanos peruanos tuvieron una actitud pasiva, estos veían por su propio bien, ya que vivían aterrados por el contexto en el cual se encontraban. ¿Cuál fue el papel que cumplió el Estado? El Estado cumplió el papel del agresor. Los autores de esta masacre violaron los derechos humanos. En este caso, el Grupo Colina fue el autor directo de esta masacre. Sin embargo, esta entidad recibió órdenes de Vladimiro Montesinos por encargo de Alberto Fujimori, dejando a todos los mencionados como culpables. En este caso, el Estado deseaba acabar con el terrorismo, pero no lo hizo de la mejor manera, ya que violaron los derechos humanos y cambiaron la Constitución. ¿Podemos hablar de un Estado de Derecho? No, no podemos hablar de un Estado de Derecho, ya que el gobierno de ese entonces no respetó los derechos fundamentales de los ciudadanos. Además, en este gobierno se dio un golpe de Estado, haciendo el presidente abuso de poder. Incluso no hubo justicia social, ya que se ordenó una amnistía para los autores del crimen. Y finalmente, los ciudadanos no cumplieron con su rol fiscalizador. No fue una ciudadanía activa, no hizo respetar ni hizo cumplir sus derechos. ¿Cuáles son los criterios de la perspectiva solidaria que se pueden aplicar al caso para que no se vuelva a repetir esta violencia? En primer lugar, se debe aplicar el paradigma de la solidaridad, ya que este paradigma habla sobre crear relaciones con los demás y evitar las injusticias. Pero en el caso de Barrios Altos no hubo ningún respeto hacia las personas que fueron asesinadas injustamente, y también se violaron los derechos humanos. En segundo lugar, se debe aplicar el criterio de la cultura de reconocimiento, ya que nos permite que se reconozca al otro y que también nosotros seamos reconocidos. Además, permite que se formen relaciones entre las personas, dejando de lado el individualismo.
En el caso de Barrios Altos no hubo un reconocimiento del otro debido a que las personas que fueron asesinadas no hicieron ningún daño a nadie. Los soldados los atacaron sin siquiera tener la certeza de que ellos eran terroristas y fueron indiferentes al daño que causarían a estas personas y a sus familiares, que hasta ahora se encuentran muy afectados por esta tragedia. Lo que pasó en el caso de Barrios Altos fue una violación de los derechos humanos y también fue el incumplimiento de los mínimos éticos, porque intervinieron sin ninguna justificación e investigación sobre las víctimas. Segundo, la matanza de Barrios Altos fue producto de la confusión del Grupo Colina, pero en una sociedad plural se garantiza el cumplimiento de los derechos humanos. Todas las personas tenemos derechos fundamentales y uno de ellos es el de la vida, y por más delitos que una persona haya cometido, esto no justifica ninguna acción que atente a los derechos humanos. El único responsable de este caso es el Estado. Las posibles soluciones serían que el Estado tome acciones inmediatas ante este tipo de casos, respetando los derechos fundamentales y tomando el papel de Estado de Derecho. Otra sería que la educación informe bien a los estudiantes sobre los actos ocurridos en el pasado, para así tomar conciencia. Así seríamos más responsables al elegir a nuestra próxima autoridad y que casos así no vuelvan a ocurrir.